Hola, yo soy Aldo Luébano, soy el CEO de Room80. Nosotros somos una de las primeras compañías enfocadas en la creación de soluciones de robótica humanoide e inteligencia artificial en México y en América Latina. Bueno, la inteligencia artificial es una tendencia tecnológica que se basa en el procesamiento de datos para poder ejecutar actividades cognitivas que normalmente tienen los seres humanos dentro de sistemas informáticos. Esto es muy interesante porque de alguna manera funciona como un catalizador para potencializar las capacidades que tenemos los seres humanos en temas de procesamiento de información, visión, comunicación e toma de decisiones. Y bueno, pues obviamente ese catalizador tiene muchísimo impacto en México, en América Latina, porque las organizaciones que se encuentran en vías de desarrollo para ser competitivas, para poder tener diferenciadores en distintos sectores de la industria, pues la realidad es de que requieren tecnología para ese crecimiento. Y como al final de cuentas la inteligencia artificial es una de las principales tendencias tecnológicas para lograr ese grado de innovación, bueno, pues eso es lo que ha permitido esa adopción en estos días. La inteligencia artificial es una tendencia que se puede aplicar a distintos sectores, no necesariamente al sector educativo, pero dentro del sector educativo tiene un amplio potencial, sobre todo en una vertiente que es la inteligencia artificial generativa o Generative AI. Básicamente la inteligencia artificial generativa permite la creación de contenido con base en la ingesta de datos para diversos tipos de casos de uso. Como ustedes saben, en los últimos años la adopción de inteligencia artificial generativa ha sido mayor, principalmente en el último año con la adopción de ChatGPT, que es una aplicación de OpenAI, una empresa enfocada 100% en la creación de soluciones de inteligencia artificial. Y evidentemente para poder hacer consulta de información, pues ChatGPT es una excelente herramienta. Esto, si lo trasladamos al tema educacional, bueno, pues puede fungir como una fuente centralizada de datos para poder hacer consultas de distinta índole, y con base en eso, bueno, pues poder crear a su vez nuevo contenido ya para fines educativos. ChatGPT, al final de cuentas, se basa en un concepto que es Generative AI, como lo hemos platicado, y utiliza un algoritmo que es el Generative Pre-trained Transformer. Básicamente son las iniciales de ChatGPT. La lógica detrás de este algoritmo es de que se hace una ingesta de datos, de algo que se le conoce como un set de datos, un dataset, que en este caso proviene de distintas fuentes, mayoritariamente de Internet. Cuando nosotros hacemos esa ingesta de información al algoritmo de Transformer, entonces tenemos algo que se le conoce como un modelo. Ese modelo, que básicamente es un algoritmo entrenado con un set de información muy amplio, se encuentra categorizado para que en el momento en el que tú le hagas una solicitud de información, se realice un procesamiento del lenguaje natural, como hablamos nosotros los humanos, y con base en eso te permite hacer consultas muy avanzadas de información, realizando un cruce de todos los datos de los cuales fue entrenado el algoritmo. ¿Okay? Bueno, hay muchos mitos alrededor de ChatGPT, pero también hay cosas que son reales, ¿no? Creo que sería importante iniciar con lo que sí es un excelente motor de búsqueda en el contexto del procesamiento del lenguaje natural. Hay otros motores de búsqueda como lo es el motor de Google, ¿no? El Search Engine de Google. Sin embargo, la característica principal que hace tan potente a ChatGPT es de que estamos hablando de la posibilidad de generar contenido e interpretar las preguntas que realizas tú como usuario. Hay mitos definitivamente en el sentido de que puede ser una tecnología que llegue a suplir en el corto plazo muchos empleos. La realidad es de que sí hay un grado de automatización con la tecnología y sí evidentemente a lo mejor ciertos empleos relacionados, por ejemplo, a copywriters, que normalmente lo que hacen es de que generan un copy para fines comerciales, para fines de ads o redes sociales, pues en cierto momento podrían ser suplidos por las capacidades que tiene una solución como ChatGPT en la versión 3.5. En la versión 4, que es la última que se acaba de anunciar por OpenAI, pues también hay otras capacidades de interpretación de imágenes, video, que extienden el procesamiento del lenguaje natural a otras aplicaciones de inteligencia artificial. Por ende, pues evidentemente hay un grado de automatización que sí debemos de considerar, pero está en nuestra responsabilidad como profesionistas verlo más como una herramienta que como un detractor de nuestro trabajo, ¿no? Alguien que va a ser un robot futurista que va a suplir nuestro trabajo, más bien
utilizar a ChatGPT como una herramienta para potencializar nuestras labores profesionales, ¿no? Entonces yo creo que van a evolucionar mucho los puestos en la industria, porque vas a necesitar conocer ChatGPT como actualmente conoces Ofimática, ¿no? Es muy común que cuando tú te presentas en un puesto laboral, pues tienes que mostrar ciertas capacidades como conocimiento en Excel, conocimiento en Word, saber inglés, por poner algunos ejemplos. Y bueno, pues yo creo que lo que va a ocurrir es de que tienes que presentar esa expertise, esas capacidades de conocimiento en ChatGPT para hacer más atractivo a la industria y a los empleadores, ¿no? El reto que enfrentan los docentes en temas de la utilización de ChatGPT pues tiene distintas variantes, ¿no? Por un lado, tenemos que considerar que ese tipo de herramientas, y no nada más ChatGPT, las herramientas de Generative AI, pueden llegar a tener afectaciones en materia de copyright, ¿no? Es decir, a lo mejor puedes tomar insumos de distintas fuentes, ingestas esos insumos, por ejemplo, en aplicaciones tipo Midjourney de generación de avatares o generación de imágenes, y te va a generar nuevas imágenes que no son de tu autoría per se, ¿no? O sea, básicamente es un tratamiento de información para generar nuevo contenido. Entonces, si por ejemplo en el ámbito educativo o en, no sé, en la materia de artes plásticas le piden a alguno de los estudiantes desarrollar una ilustración y lo único que hace es tomar imágenes de terceros, ingestarlas en un modelo de inteligencia artificial generativa y con base en eso crear nuevo contenido, pues definitivamente no está llevando a la práctica los conocimientos ni está fortaleciendo las capacidades que debe de tener para poder pasar esa materia. Lo mismo ocurre a nivel de textos, ¿no? Es muy común que en el sistema educativo pues busquemos también la redacción de textos, aprendamos a redactar esos textos y sobre todo a plasmar un raciocinio que nosotros tenemos cuando interpretamos otras fuentes de información. Yo como lo veo es de que se debe de considerar que este tipo de herramientas deben de fungir en un cambio en la estructura de las materias, en la estructura de estudio, los planes de estudio, en este caso de la SEP, me atrevería a decir, ¿no? Hablando puntualmente de México. ¿Para qué? Para que a lo mejor las actividades o las habilidades que nosotros necesitemos evaluar partan de la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que algo que es importante es entender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Como para quitar todos esos mitos, esa incertidumbre que hay alrededor de los usuarios que no son expertos. Mi primera recomendación sería que se puedan ver un tutorial básico de lo que es inteligencia artificial, de lo que es Machine Learning, que es la principal técnica para creación de aplicaciones de inteligencia artificial, y entender que, bueno, pues al final del día la ciencia detrás de esto es el procesamiento de datos, ¿no? Y lo podemos ver con todo este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa de última era. Entonces esa sería mi primera recomendación. Por otro lado, creo que también es importante ser un poco más críticos a la información que existe en Internet, donde obviamente hay notas muy agresivas en el sentido de Stop the Robots, Anti-AI, ¿no? O sea, que se detenga el avance tecnológico porque están perdiendo empleos y demás. Muchas veces esas notas tienen un sentido amarillista, ¿no? O a lo mejor otro tipo de intenciones. Entonces yo lo que recomiendo es de que la audiencia se genere su propio criterio, y para lograrlo, bueno, pues también es importante que se creen una cuenta, por ejemplo, en OpenAI de ChatGPT, para que empiecen a utilizar esta herramienta con preguntas sencillas, empiecen a evaluar también cuáles son sus limitantes, porque creo que todos esos miedos o ese punto crítico que tenemos en incertidumbre se puede de alguna manera fortalecer, o se pueden quitar los miedos cuando evaluamos la tecnología de primera mano y cuando estamos bien informados. Bueno, pues muchas gracias a la comunidad de UNADEM por la invitación para hablar de temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está entre nosotros, en nuestra sociedad, y tenemos que verla como una herramienta sumamente potente para eficientar nuestras capacidades, tanto profesionales como de interacción con otros miembros de la sociedad, y no tenerle miedo. Es parte de la evolución de nuestra sociedad. Muchas gracias.